Saludos mis hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Lucas. Vamos a estar leyendo del capítulo 1, desde los versos 5 hasta el 25 de la Nueva Biblia de las Américas. Y dice así la palabra del Señor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar en el templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo, pero cuando salió no podía hablarles, y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Él les hablaba por señas y permanecía mudo. Cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses, diciendo: así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que la bendigas para nosotros en este momento y que nuestros corazones, Señor, sean iluminados por medio de ella. En Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén. Hermanos de la travesía, mi nombre es Yamir Alejandro y por la gracia de Dios, siempre me gusta recordármelo a mí mismo, recordárselo a ustedes, que por la gracia de Dios, solamente por eso, tengo el privilegio de fungir como pastor en esta hermosa congregación, iglesia, La Travesía. Estamos comenzando nuestra serie de Adviento Esperare y vamos a hablar un poquito más sobre lo que eso significa un poquito más adelante en el sermón. No sé si a ustedes les pasa, pero para muchos de ustedes la vida hoy no es lo que soñamos que sería. Cuando éramos niños, todos de alguna forma nos imaginábamos como gente exitosa en grandes automóviles lujosos. Pensábamos que cuando llegáramos a ser adultos seríamos completamente felices. Cuando cumpliera los 18 años y por primera vez fuera mayor de edad, yo pudiera hacer lo que quisiera con mi vida y finalmente sería feliz. Tendría mi licencia para conducir un auto, pudiera ir a donde quisiera y la felicidad me alcanzaría. ¿A cuántos nos ha funcionado esto? No nos imaginamos que más adelante en el camino experimentaríamos un divorcio devastador, la pérdida de un hijo antes de lo esperado. No planificamos que alguno de nuestros hijos tomara un camino perjudicial o dañino para sí mismo y rompiera nuestros corazones. Tal vez el trabajo que tenemos hoy no es el que nos hace feliz o el que nos llena. No imaginamos el diagnóstico de salud que tendríamos que enfrentar más adelante en la vida. No conocíamos en esos días la fragilidad de la vida.
Y desde entonces hemos descubierto que gran parte de nuestro caminar por este mundo es ir aprendiendo a vivir con expectativas no cumplidas. La época de Adviento viene precisamente a lidiar con este dilema de la humanidad. Durante la celebración del Adviento, nosotros traemos a la memoria y al corazón la realidad de que somos una gente que vive en espera. Vivimos a la espera porque miramos al mundo y sabemos que de alguna forma algo no anda bien. Nos damos cuenta, es evidente cuando vivimos día a día de que hay algo roto en este mundo, hay algo roto en nosotros y desearíamos que no fuera así. Hemos mirado por años y hemos descubierto que no parece haber solución debajo del sol para el dilema humano y nuestros dilemas más profundos. Sperare, en el idioma latín, es un verbo que comunica la idea de esperar por algo que creemos y sabemos que sucederá. En otras palabras, tener esperanza y tener una esperanza bien fundamentada en promesas sólidas. De eso se trata el tiempo de Adviento. Es un tiempo en el que la Iglesia, a través del mundo y de la historia, ha separado las semanas previas a la celebración del nacimiento de Jesús para esperar con paciencia la llegada del Salvador. El Mesías vino al mundo una vez y su luz resplandeció en medio de nuestra densa oscuridad. Y hoy como iglesia, una vez más, aguardamos con ansias el regreso de nuestro Salvador y creemos y sabemos que así sucederá. De camino al pesebre en esta serie de sermones, nos encontramos con varias historias. En el pasaje de hoy nos encontramos con una pareja con la que muchos de nosotros podemos identificarnos. Una familia con sueños rotos. Una familia con sueños rotos. El verso 5 nos comienza a hablar sobre esta familia. Nos dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Verso 6 nos dice que ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Lucas, el escritor, nos presenta una pareja de ancianos cuyas vidas han sido marcadas por la desdicha. A pesar de su gran amor y su gran devoción al Señor, que Lucas lo expresa de manera muy clara, su vida no resultó lo que ellos habían soñado en su juventud. Esta pareja por muchos años clamó a Dios en oración, pidiendo por un hijo, pidiendo tener un hijo. Sin embargo, parecieran haber experimentado un largo silencio del cielo. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te has sentido así alguna vez? La vergüenza de no poder tener hijos está muy bien documentada a través de todo el Antiguo Testamento. Sara, la esposa de Abraham, no podía tener hijos. Recordamos también a Ana, la madre del profeta Samuel, no podía tener hijos. La madre de Sansón, ese hombre fuerte, tampoco podía tener hijos en un principio. Y podemos ver en historia tras historia la agonía con la que estas mujeres claman a Dios sin poder concebir hijos y cómo esto quebranta sus almas. El no poder tener un hijo, su anhelo más deseado. El Señor las creó para eso. Y es precisamente eso, aquello que pareciera haberle sido robado. Elizabeth y Zacarías eran una pareja intachable, nos dice Lucas. Y este detalle es uno importante, pues en la época se decía que la esterilidad era un producto del pecado en la vida de una pareja. Algo así como un tipo de karma cristiano o karma judío, un tipo de castigo divino por algún pecado secreto que tú estás cometiendo. Una mujer que no podía tener hijos, además del dolor que esto causaba en su alma y el vacío que causaba, estaba cargada con una vergüenza ante la sociedad, un sentido de culpa al abrigar la idea de que Dios de alguna forma la estaba castigando por algún pecado que tal vez ella ni siquiera conocía. Nos encontramos frente a una pareja de ancianos a quienes se les ha robado el anhelo más grande de sus corazones por muchos años. Ellos nunca escucharían, escucha bien, a un bebé diciendo papá y mamá. Y los que son padres en este cuarto saben
cuánto vale eso en nuestros corazones. Cuánto nos llena de alegría. Elizabeth jamás experimentaría el placer de amamantar a un niño. Su vientre permaneció vacío por muchos años y este vacío llegó a causar un vacío mucho mayor en su alma. Ella jamás tendría hijos. ¿Te has sentido así alguna vez? Hay muchos entre nosotros como Elizabeth, gente golpeada por las tragedias de la vida, gente que vive pero cuyas almas están vacías. Los vas a encontrar en tu lugar de trabajo. A lo mejor tú estás casado con alguien así. Los vas a encontrar en la iglesia. Algunos somos también padres de hijos que tienen almas vacías. Tal vez tus hijos son estas personas. Y si somos honestos de alguna forma u otra, tú y yo, sabemos lo que es el vacío del alma, especialmente en épocas como esta de la Navidad, en las que hay una gran ironía, que haya tanta alegría y celebración alrededor nuestro, y sabemos que en este cuarto hay personas que están pasando un profundo dolor precisamente en esta, que es la época más alegre del año. Hermanos de la travesía y personas que nos escuchan, la buena noticia del Evangelio es que el vacío que intenta apoderarse de nuestras almas, escucha bien, no tiene la última palabra sobre nuestras vidas. Porque Dios desea renovar nuestra esperanza y de eso se trata la historia de hoy. El Señor desea renovar nuestra esperanza en medio aún de las tragedias. Pero para que Dios renueve nuestra esperanza, nosotros necesitamos abrir nuestros corazones a la esperanza. El verso 8 nos dice, pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Le tocó el turno al sacerdote Zacarías. Había cerca de 18,000 sacerdotes en Israel. Y 14 de esos 18,000 sacerdotes eran escogidos al año para quemar incienso en el templo. De manera que la mayoría de los sacerdotes de Israel jamás llevarían a cabo este ritual. Pero ese año, Dios, por medio de un sorteo, escogió a Zacarías para llevar las oraciones del pueblo delante de su presencia mientras quemaba incienso, olor grato delante del Señor. Así son tus oraciones delante de Él, como un olor grato. Nos dice el verso 10 que toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. ¿Por qué? Porque las oraciones del pueblo estaban siendo llevadas frente al Señor en ese ritual de quemar incienso. Verso 11 nos dice, y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor, y el temor se apoderó de él. No temas, Zacarías, le dijo el ángel, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Hermanos de la travesía, Zacarías lleva tantos años experimentando el silencio de Dios ante sus oraciones y han sido tantas y tantas y tantas noches de lágrimas que su corazón, en el momento en que el ángel se le aparece a decirle tu petición ha sido contestada, Zacarías, vas a tener un hijo, él no puede creer que Dios primeramente le haya llevado al lugar en donde se ofrecen las oraciones del pueblo de manera providencial, de manera soberana, y en segundo lugar, un ángel de Dios le comunique que sus oraciones han sido escuchadas. Es tal su asombro que el ángel tiene que dejarlo mudo por el resto del embarazo de su esposa, porque Zacarías no puede abrazar la esperanza. Zacarías no puede creer que Dios le está visitando. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Cuando llevamos tanto tiempo experimentando el silencio de Dios, se nos hace difícil abrir nuestro corazón a la esperanza. Abrir nuestro corazón y creer que todavía Dios está interesado en trabajar en nuestras vidas, aún a pesar de las tragedias que hemos vivido. Al igual que Zacarías, la desilusión se ha vuelto tan conocida para muchos de nosotros. Tenemos tantas peticiones no contestadas que hasta nos asusta abrir el corazón cuando Dios finalmente nos responde.
Él viene como algo corriendo a prender la luz del cuarto en que estamos y decirnos, ya, hay luz, estoy aquí, estoy respondiendo, y nosotros corremos a apagarla. Llevamos tanto tiempo en la oscuridad que se ha vuelto tan conocida que hemos aprendido a amarla, porque es lo que conocemos. Lo triste es que nos hemos acostumbrado, hermanos de la travesía, a abrazar el cinismo en nuestra vida, a proteger nuestros corazones del dolor. Prefiero no creer muchas veces, prefiero no abrir mi corazón a soñar, no abrir mi corazón a ilusionarme con algo, no atreverme a creer que Dios realmente está visitando mi vida porque no quiero sentir el dolor de la desilusión nuevamente. Hermanos de la travesía, escuchen bien, historias como estas nos ayudan a abrir nuevamente nuestros corazones y reconocer cómo Dios nunca olvida a sus hijos. Y cómo a pesar del panorama trágico del pasado, hay espacio en nuestros corazones para la esperanza. Se puede lamentar la tristeza del pasado y a la vez estar abierto a la esperanza y aquello nuevo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Escúchalo bien, se puede lamentar y a la vez estar abierto a la esperanza. Se puede lamentar aquello que ha sido roto en nuestra vida. Tú sabes cuáles cosas son. Aquellas cosas que perdiste en el camino, aquellas cosas que jamás regresarán y te causan profundo dolor. Las injusticias que has vivido, las promesas no cumplidas que te han defraudado, aquellas cosas que te han devastado en el camino y que todavía te cuesta levantarte y todavía te duelen. Y a la vez puedes sentir todo eso y no cerrar tu corazón a la esperanza. Se vale lamentar y abrir nuestros corazones a la esperanza, y es lo que el Señor desea de su pueblo. No tenemos que tapar el dolor. El dolor es real en nuestra vida, pero el Señor desea sorprendernos con su esperanza, como lo hizo aquel año cuando Zacarías presentaba las ofrendas en el altar. Quemaba incienso en el altar. No hay una contradicción en esto. Necesitamos lamentar profundamente, sentir el dolor y al mismo tiempo mantener nuestros corazones abiertos, porque mientras nos quede aliento, hermano, Dios continúa en el proyecto de traer su bendición a nuestra vida y usarte a ti y a mí para su gloria, como lo hizo con Zacarías y Elizabeth. ¿Te has puesto a pensar cuál fue la oración que hizo Zacarías cuando estaba allí en el incienso? ¿Qué oraciones estaba Zacarías presentando mientras quemaba el incienso? Tú y yo pudiéramos pensar que al él haber sido elegido entre aquellos 18,000 sacerdotes, este era el momento en que Zacarías aprovecharía y decía, ok, ahora es que Dios me va a contestar. Así que yo voy a traer la oración que yo llevo hace muchos años haciendo, la voy a traer aquí, la voy a poner en primera fila para que Dios la conteste. El ángel le dice a Zacarías, Zacarías, tu oración ha sido contestada, Dios te va a dar un hijo. Y lo fascinante es que, mi gente, Zacarías había orado por un hijo toda su vida, pero usted puede tener por seguro que ese día él no estuvo presentando las oraciones por un hijo mientras quemaba el incienso. Su esposa ya era de edad avanzada. Él era un hombre de edad avanzada. Zacarías conoce que ya la esperanza de tener un hijo ha muerto hace muchos años. Murió hace muchos años. Zacarías, lo fascinante es que aunque él no estaba presentando esa petición en ese momento, él estaba trayendo las oraciones del pueblo por libertad, los corazones de la gente que esperaba afuera con esperanza mientras él llevaba las oraciones del pueblo a la presencia de Dios. Y Dios toma la petición olvidada del corazón de Elizabeth y Zacarías, la une a la petición del pueblo de Israel por un Salvador que viven en agonía, y esa es la oración que Dios contesta a Elizabeth, a Zacarías y al pueblo de Israel. Miren el lenguaje en el verso 14 de la contestación que le da el ángel. ¿Qué es lo que Dios está contestando en esa oración? Tendrás gozo y alegría
Y muchos se regocijarán por su nacimiento, refiriéndose al nacimiento de Juan el Bautista, porque él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuestos. Dios no solamente va a dar un hijo a esta pareja de ancianos y contestar la petición olvidada de sus corazones, sino que va a usar a este niño para una misión especial y contestar la petición y el anhelo de toda una nación y el anhelo de todo un mundo de recibir a un Salvador. Hermanos, esto es un patrón marcado en la Biblia. Siempre que una mujer no puede tener hijos, le mencioné a Sara, le mencioné a Ana, le mencioné a la madre de Sansón. Siempre que una mujer no puede tener hijos, el hijo que nace de manera milagrosa tiene un propósito especial y Dios tiene algo grande con ese niño. Es como si Dios escogiera convertir la más dolorosa aflicción, la aflicción de no poder tener un hijo, en una dulce victoria. Y es lo que hace con Zacarías y Elizabeth al darle un hijo a su edad avanzada. Fue dura la espera para Zacarías y Elizabeth. Déjame decírtelo otra vez. Fue dura la espera para Zacarías y Elizabeth. Pero Dios convirtió esa larga aflicción en una bendición que ha de sobreabundar sobre todas las naciones. El más grande de los profetas crecía en el vientre de Elizabeth. Sería el más grande de los profetas, el más grande de los profetas, el primo de Jesús, quien prepararía el camino del Señor, quien volvería los corazones de los padres, escucha bien, a los hijos, y el de los hijos a los padres. Muchos israelitas, a través del ministerio de este niño, volverían al Señor. Historias como estas, hermanos de la travesía, nos ayudan a ver cómo Dios sabe y es experto en convertir el dolor de nuestras historias, escucha bien, en algo hermoso. Qué difícil se nos hace creerlo. Y sorprendernos con una nueva alegría y una nueva esperanza. El Señor desea renovar tu esperanza. Aún en medio de la tragedia, aún en medio de las situaciones difíciles que has vivido, todavía Dios desea renovar tu esperanza. No cierres tu corazón a lo que Dios quiere hacer en tu vida y por medio de tu vida. El dolor que hemos sufrido no tiene la última palabra, pero necesitamos abrir el corazón y abrazar la idea de que Dios está obrando su plan en nuestras pequeñas historias y con nuestro dolor puede producir bendiciones hermosas para otros y para nosotros. Quisiera moverme al segundo punto. El verso 23 nos dice que cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa, refiriéndose al profeta Zacarías. Déjame hacer una nota aquí, un comentario. Hermano, es importante que nosotros sepamos que Juan el Bautista no es concebido por el Espíritu Santo. Dios le promete un hijo a esta pareja de ancianos, pero esto va a requerir un esfuerzo muy intencional de su parte. Renovar la esperanza de Zacarías y Elizabeth no es solamente abrir sus corazones a la promesa de Dios, sino también responder en fe a la promesa que el Señor les estaba haciendo de un hijo. Y aquí entramos en los aspectos prácticos de la vida cristiana. Quienes están recibiendo la promesa son humanos, son personas, y la promesa es que van a tener un hijo. Entonces, hay que hacer como humanos todo lo que los humanos hacen para tener un hijo. ¿Me va entendiendo? A Zacarías le va a tocar renovar su vigor en su edad avanzada, renovar sus fuerzas, renovar y empezar a seducir a su esposa Elizabeth una vez más
convencer a Elizabeth de que un ángel se le apareció. No sé cómo lo haría en lenguaje de señas porque está mudo, pero le va a tocar pasar el trabajo de convencer a su esposa, invitar a su esposa a intentar una vez más, aunque esto suena gracioso. La verdad es que esto, mis hermanos, es una locura. Y es exactamente lo que tiene que hacer Elizabeth y Zacarías para recibir la promesa del Señor. El Señor espera que una vez dada esa promesa, nosotros no solo abramos nuestros corazones a la esperanza, sino que nos atrevamos a actuar en fe y nos llama a responder en fe. A Elizabeth le toca creer que su marido no está loco. Está mudo, pero no está loco. Y no solo eso, sino estar dispuesta a llevar un bebé en su vientre con todas las complicaciones que esto puede representar para una mujer de su edad. Y nosotros estamos muy conscientes de lo que eso significa. A ambos les va a tocar abrir nuevamente sus corazones y permitir la entrada a sueños que han sido sepultados hace mucho tiempo. Y esto siempre conlleva un riesgo a ser desilusionados nuevamente. Hay una parte de renovar la esperanza, hermanos, de la travesía que nos toca a nosotros. Hay un ritmo a través de toda la Biblia en el que Dios toma la iniciativa y actúa en nuestro favor, nos invita a caminar con Él y nosotros respondemos a esa invitación de Dios, a ese llamado del Señor. Al igual que Elizabeth y Zacarías, es necesario para nosotros responder en fe. Eso significa con acciones concretas. Ante aquellas cosas que sabemos, y este término es bien importante, aquellas cosas que sabemos que Dios nos está llamando a hacer. Tú sabes cuáles son esas en tu vida. Yo sé cuáles son esas en mi vida. Aquellas cosas que Dios nos ha llamado a hacer, nos toca a nosotros responder en fe y así se renueva nuestra esperanza. Al final del año es un buen momento para mirar las cosas que se han quedado en el tintero. ¿Qué sueños y anhelos Dios ha puesto en tu corazón para bendecir a otros? Y tú sabes que son sueños de Dios, que han quedado rezagados tal vez por falta de tiempo o tal vez por falta de diligencia. Esta es una época en la que nosotros tenemos la oportunidad de remover y rebuscar en aquel baúl del olvido los proyectos que Dios nos ha dado y comenzar a ponerles carne a esos sueños nuevamente. La fe es absolutamente necesaria en la vida cristiana, no solamente para recibir la salvación, sino para vivir la vida cristiana y para hacer la voluntad de Dios y descubrir su bondad en nuestra vida a medida que caminamos en obediencia. El Señor, quisiera ir terminando este sermón con este último punto. El Señor, hermanos de la travesía, desea renovar nuestra esperanza y no solamente nos invita a abrir el corazón, sino nos invita a responder con actos de fe. Y en último lugar, pero no menos importante, es hermoso cómo concluye este relato. Dice el verso 24 que después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses, diciendo: así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Elizabeth pasa a ser, al final de este relato, pasa de ser una mujer de alma vacía a una mujer cuyo corazón ha sido renovado por la gracia de Dios. El Señor ha quitado su vergüenza. El Señor ha quitado su vergüenza. Eso es un acto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos de la travesía, el Señor tiene el poder de remover nuestra más profunda vergüenza. El Señor tiene el poder de remover tu más profunda vergüenza para que camines una vez más con esperanza, aún en medio de una vida que ha sido golpeada por el dolor y la tragedia. El Señor desea renovar nuestra esperanza, desea que abramos nuestros corazones a ella. Nos invita a actuar en fe con acciones concretas y Él remueve nuestra vergüenza. Hay un patrón que vemos a través de toda la Biblia. El Señor sabe cómo convertir ese dolor que tú has vivido en una gran bendición. Mira la cruz.
Él es experto en tomar el acto más triste de la historia y convertirlo en el acto más hermoso, donde la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre tus pecados, sobre todas aquellas cosas que fueron maldiciones, esta tierra fueron vencidas en aquella cruz. Dios ganó una victoria para ti y para mí. Permíteme orar en este momento. Señor, te damos gracias por Cristo Jesús, porque la cruz nos recuerda que tú eres experto en tomar los eventos más trágicos y derramar tu bendición, convertirlos en una bendición que sobreabunda, Padre, para todo el mundo, para todos aquellos que se abrazan a la fe. Te pido que por medio de esta palabra, Señor, tus hijos y tus hijas sean consolados, que sean retados, Señor, y que puedan descubrir cuán profundo es el deseo de tu corazón de remover su vergüenza y de invitarlos a una nueva esperanza. Oramos por estas cosas en Cristo Jesús. Amén.